tal cual avanza el circuito, es difícil no hablar de la consolidación del freestyle como deporte. Sin embargo, algo que entra menos a debate y de lo que hablaremos hoy es sobre la visión de este como forma de expresión artística. El poner líneas que delimitan lo que es considerado arte y lo que no actualmente está a la orden del día, pues la concepción del arte que muestran los medios está más centrada en el discurso y los precios de venta o las polémicas que en el valor estético, expresivo y plástico de la obra en sí. Sin embargo, no estamos hablando de esculturas ni pinturas, sino de algo más próximo al arte popular, pues en mayor o menor medida hablamos de literatura oral. Aunque sería injusto limitarlo al campo de la literatura, pues como hemos visto en otros vídeos, cuando una persona improvisa o batalla está ligado a otros dos aspectos artísticos más, el teatral y el musical. El empleo de distintas métricas o recursos estilísticos en el aspecto literario, la puesta en escena en la teatralidad y los distintos flows en la musical se conjugan junto a los juegos psicológicos, dándole un peso y un valor al conjunto de la performance del freestyle como para poder denominarse una forma de expresión artística. Sin embargo, para más de uno el mero hecho de plantearse denominar al freestyle como tal ya es un disparate, aunque aquí hay que hacer ya la primera distinción, pues aunque compartan forma y técnica, es muy distinto un freestyle de una batalla de freestyle. Playbacks, el chamullo, huyo, un shot es lo que tomo, no armo barullo, huyo, mejoro, cuando no huyo, fluyo, como oro, como toro, como acomodo todo, como goro, con los cuatro brazos, lanzo, trazo. Yo suelto rap en párrafos, se muere como Lázaro, van a reventar el tártaro. Rap que te está jodiendo todo el párpado, cortaron las raíces pero sigue vivo el álamo. Abriendo los consejos, 3 contra 1, claro, tenía que ser parejo. El freestyle como tal es lo más próximo a la concepción artística y las batallas a la expresión popular de este arte. Pero, ¿qué es lo que le da valor al freestyle? Más allá de conseguir mayor o menor carga poética, la solidez en lo que se expresa, una musicalidad o una teatralidad impactante, lo que diferencia al freestyle y a la improvisación en general de otras expresiones artísticas, incluidas las que lo componen, es tanto lo que le da valor como lo que hace que se trate como una expresión secundaria, y es su proceso creativo y su aparente carácter efímero. Pero, ¿en qué consiste ese proceso? Vayamos por partes. Amigo, dame consejos. Te voy a dar un consejo. Menos Instagram, menos selfie, menos espejo. Te voy a dar un consejo. Llega a la cima, no la mires de lejos. La improvisación, tanto de poesía, música como de teatro, ha estado presente en mayor o menor medida en casi todas las culturas y, tanto en sus expresiones populares como en terrenos más puramente artísticos, el hecho de la improvisación es lo que daba más valor al contenido improvisado, sea esto por lo complejo del reto o por lo natural de lo expresado. Sin embargo, fue con un movimiento que el proceso creativo de la improvisación adquirió valor artístico propio más allá de los versos, notas u obras que surgían gracias a este. En los años 20, inspirados en el psicoanálisis de Freud y la importancia que daba este al instinto y al subconsciente, nacería una vanguardia artística bajo el nombre de surrealismo, cuyo fin era la búsqueda de un arte puro. Con esta idea nacieron distintas técnicas o procesos creativos que derivan en un mismo objetivo, desarrollar un arte más puro y expresivo y omitir la censura del inconsciente. Asimismo, aquí el proceso creativo adquiría tanto o más valor artístico que la obra resultado del propio proceso, pues el interés no era por lo complejo del acto de improvisar ni por el logro de construir de la nada algo con peso artístico, sino por la pureza que lo expresado tenía, por la forma en la que se expresaba. Un día que me preguntaron si podía hacerlo, le dije que si no, que no iba a perder el tiempo. Me iba para Estocolmo, lo siento, ya no veo lo que siento por dentro. ¿Dónde está mi padre y dónde está mi novia? Son esas cosas, va cambiando vuestra historia. Yo sé que estoy buscando nuestra trayectoria, por eso viajo al mundo y solo busco gloria. Para respaldar este discurso surgieron algunas de estas técnicas como son la escritura automática, la pintura o escultura automática o la poesía automática, las cuales estaban regidas por unos preceptos básicos. Preceptos que tanto el freestyle como el resto de expresiones tradicionales de poesía improvisada cumplen en partes, sin embargo, tiene varios factores que aunque en la técnica los mantiene unidos, en la forma los aleja de esta concepción artística y son la presencia del público, la búsqueda de una mayor coherencia y en ocasiones
de una métrica específica. Un verdadero poeta no vive en una estructura. Si hay muchas en la cultura, busca más y experimenta. Pero este solo lo intenta en la décima. No jodas, si en la técnica no hay bodas, no se trata de casarse. Tú formas tu propia cárcel y esa sí es la peor de todas. Muchas veces, tanto en el freestyle como en las distintas formas tradicionales de poesía improvisada, la presencia del público es uno de los factores que más interviene en la improvisación, tanto por la parte de cómo la presión o la respuesta que genera este condiciona al que improvisa, como en el cómo influye en lo que se expresa la necesidad de que el público lo entienda. Rima loco, haciendo rimas buenas ha llegado el potro. Te pregunto algo, ¿le entendiste este look? Le entendí todo. Yo tampoco. Por otro lado, esta limitación de la búsqueda de una mayor coherencia no resta valor al freestyle como forma de expresión artística, sino que, sin perder la esencia del valor del propio proceso impulsivo y espontáneo, lo aleja de esa concepción más pura y abstracta del discurso surrealista y le aporta al freestyle un valor propio y distinto, y a la vez lo hace mucho más accesible. Sin embargo, esa falta de coherencia a consecuencia del propio método está ahí, y es precisamente lo que suele echar para atrás a parte del público que se adentra en este mundillo. Pues al igual que la incapacidad de la suspensión de la credibilidad para quien ve una película o lee un libro, para un espectador ajeno al circuito es más complejo el disfrutar de cosas como estas. Tan solo que se clava y este daba dentro de este radar, siempre desterraba, te petaba, Benet mete dagas. ¿Qué te esperabas? Encontrarme enfrente para, yo de siempre sé que soy el más fuerte de la grada. Por último, el punto de la métrica específica es más propio de las expresiones populares de este arte, que tienen a la décima espinela de mayor protagonista. Sin embargo, en el freestyle, aun con una rima mucho más libre, suele pecar de dos cosas. Por un lado, el primar el uso de rimas consonantes y, por el otro, la búsqueda de conformar estructuras más o menos complejas. Aunque, aun pareciendo en primera instancia una limitación de la improvisación, por el contrario, actualmente el estilo métrico suele ir de la mano de un freestyle más puro, pues para estirar una rima o estructura te fuerzas más a relacionar distintos conceptos y a construir a través del flujo de ideas una estructura determinada. Yo sin lucho y hasta estos dos le corto la cabeza. Sabiduría sacado por naturaleza, con el hip hop siempre lucho. Estas tres limitaciones de público, coherencia y métrica específica pueden tomarse como tal, pues son condicionantes creativos del que improvisa. O por otro lado, pueden verse como parte indispensable de lo que define al freestyle. Sin embargo, con todo esto y aun alejándonos del discurso que hay detrás de esa pureza en la forma, podemos atrevernos a afirmar que un freestyle, aun con su público, su coherencia y sus métricas, como forma de expresión artística, tiene más libertad creativa y parte del creador que en una batalla. Por lo que sí podríamos afirmar que el freestyle está más cerca de la idea del arte por el arte y las batallas como la expresión popular o la disciplina de este. Sin embargo, existe un nexo de unión que se encuentra a medio camino entre el freestyle y las batallas de freestyle, y es un freestyle con objetos o estímulos. 2, 1, okay. ¡tiempo! Tenemos defectos, esto es lo que yo traje, entonces era... Perdona, es que me metió demasiado en el personaje. Estos retos, que surgen tanto en el circuito de batallas como en sus distintas formas tradicionales, nacen de la necesidad de demostrar la propia improvisación. Y aunque precisamente esos objetos, palabras o imágenes funcionan como estímulos que ayudan a la creatividad del que improvisa, en contraparte, lo aleja de esa expresión más instintiva al imponerle rimar sobre un tema o unas palabras, alejándose un poco de la idea del arte por el arte y aproximando más a esta cara a un ejercicio mental o una disciplina. Sin embargo, más allá de emplear estos estímulos, el objetivo es demostrar la improvisación. Por lo tanto, aún la misma temática puede dar intervenciones totalmente distintas según la relación de ideas o conceptos de cada freestyler, la cual va a depender totalmente de su vocabulario y su bagaje artístico y cultural. Por lo que, aun con estos estímulos, las intervenciones siguen siendo reflejo del que improvisa, aunque la cosa cambia cuando no se trata de free libre, sino de una ronda a sangre. Y con esto, llegamos a las batallas. Sí, esta es la madera. Voy a cortar un árbol para prenderte la hoguera. Voy a usarla para que tengas actitud. Voy a pegarte y luego la utilizaré para hacer tu ataúd. ¿O qué te parece si hago una cama para acostarme con tu dama?
llama o te hago una cruz como Jesús para que ya no hagas tanto drama. Hoy pongo el rap y siempre lo finiquita. Hoy vienes con madera, puto, yo soy la termita. Y ahorita... Las batallas de freestyle llevan al ámbito competitivo este arte y reducen casi a la técnica esta pureza en la expresión, pues dan estímulo y objetivo. En una batalla de freestyle no solo tienes un estímulo, que es el rival en sí, sino un objetivo, que es de una forma u otra, generalmente humillarlo, posicionarte por encima o demostrar que tu argumento pesa más. Y en caso de que además de ser a sangre sea con objetos, el empleo de estos se va a ver limitado a usarlos contra el rival, otorgando un componente más deportivo que artístico. Sin embargo, aunque este enfrentamiento por quién es mejor, esta batalla de insultos o argumentos se sustente sobre un componente espontáneo e impulsivo más limitado, a nivel formal tiene mayor profundidad. Pues, aunque con excepciones se aleja en parte de ese flujo de ideas y conceptos propios que es el freestyle y se acerca más a una batalla de agilidad mental focalizándose en el rival y en ver cuál piensa más rápido, en consecuencia entran más factores en juego. Cosas como la puesta en escena, los juegos psicológicos, el ver quién maneja mejor la situación o quién convence mejor al público y al jurado que su argumento pesa más y, en definitiva, quién hace las cosas mejor, son consecuencia del propio enfrentamiento y, a su vez, son lo que finalmente convierte a las batallas en la disciplina del freestyle, quitándole peso como forma de expresión artística, pero dándoselo como forma de competir a través del arte. Pero este niñato, hablando sobre internacionales todo el rato, cuando no ha ganado una nacional, que insensato, de diversificación se ríe de mi bachillerato. Yeah. Así que... Sin embargo, se puede considerar arte. Al igual que el fútbol se ve reducido al absurdo con el típico personas corriendo detrás de un balón, las batallas por su propio sentido se convierten en un blanco mucho más fácil de la crítica, pues no solo están sometidas a ese reduccionismo de gente insultándose, sino que esa reducción al absurdo no solo discute su importancia, sino que critica su supuesta esencia. Para una persona ajena al circuito es mucho más fácil criticar lo que parece una humillación pública hecha competición y que además generalmente apela al tópico incluso cuando pretende ser reivindicativa. Esto obviamente no es excluyente y no quita valor a todos los verdaderos duelos de ingenio que admira el espectador de las batallas, pero sí dificulta el trabajo por la dignificación del medio. Cosa que tampoco suele favorecer el punto del que parten los medios de difusión más mainstream cuando dan un hueco al freestyle. Pues otro punto es el hecho de diferenciar el plano de la competición de la realidad y, aunque parezca una obviedad para quien sigue el circuito, es algo que tanto estos medios como parte del público ajeno a este a veces ni se plantea, y a su vez es un buen punto al que agarrarse para cuestionar el valor de las propias batallas. Sin embargo, aquel punto no es aclararlo cada 2x3 ni halagar a tu rival entre rondas, pues aunque este respeto base por el rival al que acabas de insultar sea parte de la magia de las batallas, no debe ser el causante de romper durante el ambiente de la competición. Pues es obvio que la maduración de las batallas lo ha alejado cada vez más del insulto básico y han convertido esa simple humillación en algo con peso artístico. En un duelo psicológico a través del lenguaje de argumentos, musicalidad, teatralidad e ingenio, y eso es lo que tiene valor más allá de la propia humillación. Pero una piedra no puede contra una roca, no puedes copiar mi mente, sino que dice mi boca, por eso tú eres el eco y yo la voz que lo provoca. Aunque llegados a este punto, si consideramos al freestyle arte, por consecuencia los freestylers se convierten en artistas. Esto es un tema complejo, pues aquí se entraría en el debate de si todo el que produce arte se puede considerar artista o no, y ese es otro tema. Sin embargo, si partimos del punto de denominar como tal a los freestylers con ya cierto dominio de la disciplina, a la hora de valorarlos entrarían factores que ya he tratado con más profundidad en otros vídeos del canal, como serían la importancia del quién y el peso del contexto, el estilo, la necesidad de información o la especialización. Pues en el freestyle, al igual que en todas las artes, aun compartiendo lenguaje, técnica, soporte e incluso estilo dentro de una misma corriente con muchos exponentes, uno, sin necesidad de ser mejor o tener más valor que el resto, puede destacar y diferenciarse por el hecho de coger esos aspectos que definen ese estilo en el que se enmarca y llevarlos a otros niveles de intensidad y expresividad. Un bolo, otro bolo y luego otro más. Tú eres otro tonto que va bajando por mi tobogán. Te flow y te controlo el balón como Donovan. Como Donovan, tu Donovan rapeando.
tu trono va dejando. El estilo yo te meto otro, ¿cómo vas? Mirando, mis colegas voy a todo gas, flipando. Me dicen, ¿cómo vas? Los estás destrozando. Como hemos visto, las distintas disciplinas que conforman al freestyle y a las batallas podían parecer motivos suficientes como para denominarlo un arte. Es obvio que, como hemos comentado, en el caso de las batallas este se expone más al reduccionismo y esto, sumado al empeño de denominarlo deporte de gran parte del público, parezca que lo aleje de la concepción artística. Por otro lado, un factor innegable que ha sufrido la improvisación y en particular la poesía improvisada y que ha impedido tanto su dignificación como su desarrollo es tanto la falta de documentación como de registro histórico de esta. Sin embargo, este es un factor del cual las batallas y shows de freestyle ya casi no tienen que preocuparse. No obstante, el propio carácter más personal del freestyle y lo tan absurdo como imposible de grabar todo lo que se improvisa, hace que el público que ama este arte se pierda obras por culpa de la misma condición que hace que lo admire. Ya habiendo dejado de lado el cierto esnovismo del discurso surrealista, es cierto que en un freestyle siempre va a tener más parte del autor que en una batalla, y que cuantos más estímulos objetivos se le pongan, más lo aproxima al ámbito competitivo. Sin embargo, aunque esto sí determine que uno sea más puro que el otro, no implica que una cosa tenga más valor que la otra. Otro factor que muchas veces parece olvidarse y que influye independientemente de que sea más puro o menos, es que teóricamente las batallas de freestyle son batallas de rap, por lo que tanto el rapeo como en mayor o menor medida los valores de la cultura, aunque ésta esté ausente para la mayoría del público, deberían estar presentes en la batalla. Pues aunque bien es cierto que el contexto en el que Bambaataa las bautizó como forma de canalizar la violencia a través del arte está distante de la realidad que viven la mayoría de los freestylers, de forma distinta y en menor medida, sigue cumpliendo esa función. Llegados a este punto, son los gustos y la concepción artística de cada uno la que va a determinar qué es más que lo otro, si es que algo lo es. Y al igual que algunos considerarán más artístico las batallas que el freestyle, otros al revés, o entrarán a debate, o sacarán a la palestra el tema de que las batallas no es que sean menos artísticas, sino que las batallas son un deporte. Pero, ¿en qué se basan para decir esto? Yo soy la gota de tinta china, tú el recipiente de agua cristalina en el que caigo. Que calle digo, mira este que lleva la música en las venas, dice córtatelas a ver. Con razón no me sabe tu shit, ¿sabes? Te van a saber si no tienen las claves, pero en verdad suave.